Hola, buenas, bienvenidos a un video sobre electrónica. Mi nombre es Brano Ibrahim Barbosa González y realicé un proyecto de un display de 7 segmentos básico utilizando el PIC F887 y dos software. En este caso, el primer software vendría siendo el Micro-C4PIC, que es de aquí, en el cual realizaremos un código que cumpla la función que queremos. Y después del segundo software es este de aquí, que es el Isis Proteus. En este caso es la versión 8.8, en el cual haremos la simulación en un circuito utilizando el código creado a partir del micro C. Entonces, primero tenemos que tener un código en el micro C, que es el que yo tengo aquí. Y bueno, tenemos fuera del void main, que es básicamente nuestros comandos, tenemos una función. En este caso la función es el char o character bin2-7seg, que es básicamente una conversión de binario a 7 segmentos. Y tenemos una variable entre paréntesis de carácter digit. Bueno, declaramos digit como un carácter y punto y coma. Entonces, después tenemos aquí el void main y dentro, bueno, aquí tenemos la besita y dentro está los comandos para realizar nuestra función. Entonces, como primer comando tenemos el comando de Hansel igual a 0x00 punto y coma, que hace todos los pines de entrada y salida se configuran como digitales en la parte baja. Pues tenemos el comando de Hansel h, que viene siendo height o alto, igual a 0x00 punto y coma, que hace todos los pines de entrada y salida se configuran como digitales en la parte alta. Después tenemos el comando de port y tenemos el port b igual a 0x00 punto y coma, que hace la iniciación del puerto B. Después tenemos el port D igual a 0x00 punto y coma, que hace la iniciación del puerto D. Después tenemos el comando de tris y tenemos el tris B igual a 0xff punto y coma, que configura el puerto B como una entrada. Después tenemos el tris D igual a 0x00 punto y coma, que configura el puerto D como una salida. Entonces después tenemos el comando de while 1, que aplica un ciclo infinito. Y después tenemos básicamente el comando que es el principal que estaremos utilizando. Entonces tenemos aquí por D igual a la función de conversión de bin2-7seg de binario a 7 segmentos, y entre paréntesis el por B. Entonces básicamente se quiere decir que en nuestro por B nosotros aplicaremos un número en binario. En caso un binario, por ejemplo, yo que sé, un 6 por ejemplo, y estamos aplicándolo al por B. Entonces lo que pasa después es que ese número en binario, básicamente la función que tiene a la izquierda se aplica, entonces nuestro 6, bueno, básicamente se convierte a 7 segmentos por la función esa de aquí. Entonces esto está conectado y esto entonces viene siendo que nuestro port D, que en este caso viene siendo el display, va a recibir básicamente el resultado de la conversión de este binario a 7 segmentos. Bueno, entonces ahora tenemos debajo, se cierra la llavecita y debajo tenemos, bueno, definimos una función que es la del carácter de bin2 7 segmentos, el binario a 7 segmentos, y junto a su variable del digit. Entonces después se abre una llavecita y dentro de esa llavecita estamos aplicando qué es lo que esta función va a realizar.
En este caso tenemos switch y entre paréntesis digit. En este caso, este comando, el digit viene siendo nuestro número en binario que aplicamos, por ejemplo el 6. Aplicamos por ejemplo el 6. Y el switch lo que va a hacer agarrar ese 6. Básicamente agarrar ese 6. O bueno, agarrarlo del digit básicamente. Y después entre los 10 casos que tiene aquí debajo, todos estos, va a elegir el que tenga básicamente el número 6 por el dígito que nosotros aplicamos. Entonces, en ese caso vendría siendo el case 6, que viene siendo este de aquí, case 6, este de aquí. Y lo que hace el case 6 es hacer un return, o bueno, nos regresa básicamente nuestro dígito de 6 nos lo regresa en hexadecimal, o bueno, en 7 segmentos en este caso. Y básicamente nos da el 0x7d, este de aquí. Y este 0x7d, por la función que esto realiza, este hexadecimal pasa a ser básicamente lo que va a recibir nuestro por d. ¿Por qué? Bueno, básicamente por la función del binario, la conversión de binario que fue nuestro 6 a hexadecimal, que fue este de aquí. Y bueno, entonces ahora lo que queda es compilar nuestro código para ver que realmente funcione. Entonces venimos aquí donde, en este icono aquí, que básicamente es el build, que es para compilar. Entonces lo presionamos, se compila, ahí está, y vemos debajo que bueno, nos da que todo está bien y que no hay ninguna falla. Entonces con esto podemos ir al simulador de Proteus utilizando un circuito que tengo yo allí para realizar nuestro proyecto. Entonces aquí está el circuito. Podemos ver en medio que tenemos aquí el PIC16F887, que es este de aquí, y a la derecha tenemos nuestro puerto B de micro C, que en este caso viene siendo unos 8 interruptores de deep switch. Y después aquí debajo del PIC tenemos nuestro display de 7 segmentos, que es nuestro puerto D en micro C. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ingresar nuestro código de micro C al PIC que tenemos aquí. Entonces damos clic secundario, edit properties, y después damos donde dice program file y después la carpeta amarilla. Entonces presionamos y aquí tenemos archivos.conf y archivo.heads. En este caso yo utilizaré el archivo.heads. Lo seleccionamos y le damos a abrir. Ahora le damos OK y ahora ya está ingresado. Ahora lo que tenemos que hacer es correr la simulación. Entonces nosotros venimos aquí donde dice debug y aquí donde dice run simulation, o presionando la tecla F12 presionamos y corre la simulación. Como podemos observar, aquí nos está marcando un 0, básicamente porque no estamos aplicando nada, por lo cual básicamente bueno, el 0 significa que no hay ni siquiera el valor de 1 en binario o 2. Bueno, entonces ahora, si por ejemplo yo activo el primer switch, aquí en nuestro display podemos observar que se convierte en un 1. Entonces si por ejemplo yo activo el segundo switch, que viene siendo un 2 en binario, y como ya tenemos el primer
switch activado, básicamente se vendría siendo un 3. Entonces si yo desactivo por ejemplo el primero, se convertiría en un 2. Y por ejemplo activamos por ejemplo en este caso el caso 9, que viene siendo activando 8 y 1. Y como vamos a observar, básicamente tenemos un 9 en nuestro display, básicamente por la función de la conversión de binario a 7 segmentos, que es en hexadecimal. Y bueno, nuestro port D, que es el display, recibe esto y entonces básicamente lo está recibiendo aquí. Y si por ejemplo nos pasamos, bueno, básicamente no se podrá porque estamos aplicando solamente 9 casos, y si aplicamos más allá de 9 casos, o bueno, más allá de 9 en binario, básicamente no se puede representar, ya que el display solamente puede representar el número 9 como máximo. Entonces pues bueno, no se puede. Entonces con esto podemos observar que bueno, nuestro código funciona y cumplió nuestra función, y que nuestro circuito también cumplió nuestra función. Entonces con esto es todo y adiós.